humildad, con alabanza, con adoración, dirigirnos a ti, Señor, porque tú eres el dador de vida, tú eres quien da dones a tu iglesia, y hoy estamos disfrutando de uno de esos dones maravillosos, que es poder orar, disfrutar de tu palabra, Señor, cantar himnos y ofrendar, y también disfrutar de la Santa Cena. Gracias, oh bendito Dios, porque hoy nos traes esa consagración, a que nuestras vidas también vayan creciendo en el conocimiento de tu palabra, para que nuestra piedad sea ejercitada y vivamos en la santidad cada día de nuestras vidas, Señor. Te entregamos todos nuestros corazones, nuestras mentes, que estén dispuestos a escuchar tu palabra y que nos dejemos de los afanes y de aquello que el mundo nos lleva, Señor. Que día a día estemos consagrando nuestras vidas en plenitud a ti, y que quites toda perversidad que haya en nuestro corazón, quites toda maledicencia, malos pensamientos, malas acciones, que perdones nuestra maldad, nuestro pecado, Señor. Y cuánto hemos defraudado tu santo nombre por nuestras vana manera de vivir, por nuestra vana manera de realmente vivir con devoción hacia ti, Señor, porque no somos suficientes para un Dios que es todo suficiente. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestros caminos, para que tú seas exaltado y glorificado, para que realmente, Señor, tu palabra haya cabida en nosotros, y que tengamos un corazón dispuesto y receptivo y racional a tu palabra, que podamos hoy elevar una oración de gratitud, una oración de arrepentimiento y una oración de consagración a ti, oh bendito Dios. Damos gracias, Señor, por las vidas de cada uno presentes aquí, y que aquellos que no han podido estar, oramos por ellos en sus hogares, y seas tú consagrando sus vidas a través de los medios que hoy tú nos facilitas, Señor, y con los cuales tu palabra se ha extendido sobre todas las naciones. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a la lectura del Salmo 128. Salmo 128. Para los hermanos que hoy nos visitan, nosotros usamos la versión internacional, para que no se les haga un poco extraño la lectura. Salmo 128, y vamos a hacerlo responsorial. Ya sabemos cómo es, ¿cierto? Entonces, el versículo 1 es el que vamos a responder apenas se lea cada uno de los versículos. Salmo 128, Cántico de los Peregrinos. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Que el Señor te bendiga desde Sión, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Amén. Ahora vamos a nuestros signarios. Vamos al himno 114. Himno 114. Suenen dulces himnos. Los
y los collados levantarán canción. Vamos a hacerlo con ánimo, mis hermanos. Himno 114. Exaltar tu presencia en este lugar. Amén. Vamos al himno 130. Ángeles cantando están. Himno 130. Los que están más preparados para este himno, por favor, nos ayudan. Para unos es un himno nuevo. Himno 130, ángeles cantando están. Como fiel contestación,
Señor, eres digno de toda adoración. Que todas las naciones proclamen tu santo nombre y podamos exaltarte cada día más en nuestras vidas. Vamos ahora al himno 139. 139. Tú dejaste tu trono. Este himno dice con admiración, y cuando se dice con admiración es por la obra del Señor, por sus atributos, por todo lo que Él es. Vamos a cantarle al Señor. Es que la justicia de nuestro Padre fue complacida por tus méritos en la cruz. Y hoy estamos reunidos aquí disfrutando, Señor, siendo beneficiados por esa obra tan grande y maravillosa. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Por la Iglesia Bíblica Semillas de Fe y por su pastor Luis Alfonso Upegui. Inclinemos nuestros rostros y con oración y con sencillez de espíritu vamos a orar y a colocar estas peticiones delante de nuestro Señor por esta hermana Iglesia Semillas de Fe. Amado Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por la bendición que nos das de orar por nuestros hermanos en la Iglesia Bíblica Semillas de Fe y por su pastor Luis Alfonso Upegui. Señor, que seas tú complaciéndote en bendecir esta iglesia con el evangelismo, con el progreso de su fe, Señor, que vayan avanzando en tu palabra, en el conocimiento de ella, y que en la consolidación de los nuevos creyentes en la fe bíblica cada día sea más fuerte, para que aquellos que se añadan a tu iglesia, los que tú traes a esta iglesia, sigan con fidelidad e imiten el ejemplo de aquellos hermanos que se reúnen allí. Que con sabiduría, fortaleza, gozo y vigor para su pastor, tú lo sustentes cada día, Señor. Que le des a este hombre la fuerza suficiente, la sabiduría que necesita para exponer tu palabra con denuedo en este lugar. Pero también, Señor, para que haya una solidez en las familias de la iglesia, para que estas iglesias, Señor, sean fortalecidas a nivel familiar, que no solo vayan sus padres
sus hijos, sino también los hijos de sus hijos, Señor, tíos, abuelos, todas aquellas personas que conforman las familias de cada iglesia que es bíblica y reformada. Bendito Dios, seas tú respaldando a cada uno de ellos para que avancen en el reino, para que proclamen tu palabra y que también con pluralidad de oficiales en esta iglesia, Señor, haya hombres dispuestos para el avance de tu reino, para ayuda de nuestro hermano pastor, y que cada día, Señor, la iglesia se fortalezca como iglesia de Jesucristo a nivel universal. Te damos muchas gracias por nuestros hermanos y que seas tú, Señor, capacitándolos cada día para avanzar el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Amén y amén. Y en la misma forma que nosotros hemos orado con humildad, con devoción, en esta misma forma vamos a ofrendar, vamos a contribuir para el reino de Dios, para que el reino de Dios avance, porque va a avanzar en palabra, en sabiduría, en conocimiento de ella, pero también en finanzas. Necesitamos que todas las iglesias, todos estos lugares que capacitan a hombres para enviarlos a otras naciones, sean respaldados económicamente y puedan así llevar el evangelio como lo demanda nuestro Señor. Oramos por estos diezmos y estas ofrendas. Amado Señor y Padre de la gloria, queremos colocar estos diezmos y estas ofrendas, Señor, no hacerlo como una ley, sino hacerlo verdaderamente como tú has propuesto en el corazón de cada uno, y cada uno como ha propuesto en su corazón el hacerlo. Que lo hagamos con amor, que lo hagamos, Señor, con pureza de corazón, no esperando nada a cambio, sino contribuyendo, porque es una parte mínima lo que nosotros damos, e inclusive todo lo que nosotros poseemos te pertenece a ti. Cuanto más, Señor, el dar a tu iglesia, el dar para que este camino siga victorioso, Señor, siga avanzando como debe ser, para que las iglesias que también llevan tu palabra como debe ser, Señor, sean respaldadas económicamente, y cuanto más la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Te damos gracias, Señor, por las finanzas que has dado a cada hermano, cómo has aumentado las finanzas de cada hermano, cómo has respaldado a cada uno de ellos y cómo han tenido lo suficiente para sus necesidades y sus gastos, oh bendito Dios. Te alabamos, oh bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, invitamos a nuestro pastor Héctor a que pase y nosotros vamos a recibirlo con oración en el Espíritu. Vamos a orar, vamos a lo que normalmente no hacemos con nuestro pastor, y vamos a orar para que el Señor sea dándole sabiduría, entendimiento para la proclamación de la palabra del Señor. ¿Cuántos han orado en esta mañana o en el día anterior por el día del Señor, por la predicación de nuestro pastor? ¿Cuántos lo han hecho? No muchos. Vamos a hacerlo ahora. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos gracias por la vida de nuestro pastor, un hombre esforzado y valiente, y que a pesar de los quebrantos de salud, Señor, tú le has sustentado hasta el día de hoy. Fortalécele, oh bendito Dios, en la palabra que tú le has dado para predicar y exponer en esta mañana. Que nos muestre a Cristo, que nos muestre al único Rey, al único Señor, al único por el cual venimos a escucharle, para ser redargüidos, ser quebrantados por su palabra. Y cada día, Señor, capacita a este hombre para que con sabiduría y con humildad y con sencillez de corazón traiga la palabra para la iglesia bíblica Ríos de Gracia. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Gracias, mi hermano consiervo. Bueno, un saludo muy cordial para todos los hermanos que hoy están presentes y aquellos que se conectan por las redes, por la vía electrónica. Un saludo en el nombre de nuestro Señor, que la paz de Cristo
abunde en sus corazones. Y vamos a comenzar la palabra con mucho gozo. Estamos en un tiempo de gozo. La iglesia debe estar en tiempos de gozo. Vamos a cantar al Señor. Vamos a ir al himno 277. Cantamos con gozo para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor es regalo de Dios, es gracia de Dios, es un don de la gracia para el pueblo que sea edificado, que el pueblo sea guiado. Y vamos a consagrarnos cantando un himno, ¿cierto? Himno 277. Tu palabra es mi cántico. Amado Señor, queremos dedicarnos con gozo a escuchar tu palabra y queremos concentrarnos en este himno que canta elogio a tu palabra, Señor Dios, y a la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Recibe, oh Señor, toda adoración y toda gloria en la exposición de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo da, es espada, arma divina y escudo contra el mal. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel, más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en la aflicción, cual martillo y espejo es, fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi agua y pan, mi placer y fuerza da. De mi carne encuentro yo allí, que mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Vamos al texto que hemos venido estudiando, puestos en pie, leemos Efesios capítulo 6, versículo 4, continuando con esta serie de enseñanzas del texto titulada Los santos deberes de los padres para con sus hijos. Los santos deberes de los padres para con sus hijos, el ejercicio de una paternidad correcta. Dice la palabra del Señor, todos a una voz, todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, la palabra dice que ella suena como corrientes de las aguas, pero creo que era un hilito de pluma. Vamos ahora a leerla, pero como fueran corrientes de aguas, de muchas aguas.
Efesios 6:4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Padre, gracias te damos porque en esta mañana podemos recibir tu santa palabra, que es práctica para la vida diaria de nosotros los cristianos, que es la lámpara que nos guía hacia el destino final, que es la luz que nos ilumina a Cristo para que brille por la fe en nuestros corazones, para que la iglesia, como un faro de la gracia de Dios, ilumine un mundo perdido y pecador. Oramos, Señor, para que hoy tu iglesia sea edificada en la santa palabra, que seamos edificados en la fe que una vez y para siempre nos diste, que seamos como una fortaleza, un baluarte, un búnker que es inamovible por tu palabra. Pero también oramos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, para que hoy acudan a ti, Señor. Al oír el santo mensaje, reconozcan su pecaminosidad y se conviertan a la santísima fe por obra del Espíritu Santo. Como expositor de este sermón, solo puedo atinar a decirte: asísteme, Dios Todopoderoso, porque soy hombre incapaz, insuficiente, pero me has llamado con llamamiento santo y me has saturado de tu Espíritu Santo para que pueda traer la palabra santa, el mensaje santo para el pueblo santo de Dios. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Podemos ubicarnos en nuestros puestos y damos gracias al Señor nuestro Dios, que nos ha permitido venir hoy de nuevo a meditar en la santa palabra, a recibir la instrucción del Señor para poder tener la paternidad de nuestro Padre Dios, que nuestro Padre Dios nos ha implantado en nosotros. La paternidad ejemplar del Padre con Cristo para nosotros aplicarla a nuestros hijos. Desde el primer sermón vimos que nuestro Dios, el Señor, es un Dios que nos da modelos y que Él mismo es el modelo. Cuando nosotros venimos a Efesios 6:4, el Señor nos dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Cuando el Señor nos dice eso, es porque el Padre mismo no ha hecho enojar a su Hijo Jesucristo. Porque el Padre mismo no nos hace enojar a nosotros, no nos mete en desvarío. Nuestro Padre nos fortalece, nos estimula, nos alienta, nos levanta. Nosotros, como padres, debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, porque como lo vimos también en el primer sermón, Cristo es también Padre. Su nombre es Padre Eterno, Príncipe de Paz, ¿cierto que sí? Entonces, como Padre, Cristo, siendo Padre de su iglesia, cabeza de su iglesia, no hace enojar a sus hijos. Esa es la primera instrucción. Pero la segunda instrucción dice: sino críenlos. Y vimos, cuando estuvimos meditando esta palabra, críenlos, vimos que es un asunto de toda la vida, ¿no? Esa palabra crianza significa progreso hasta que lleguen ¿a dónde? ¿Hasta que lleguen a dónde? A ver, hermanos, si se acuerdan. A la estatura del varón perfecto. O sea, debemos modelar en nuestros hijos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata la crianza. De que nuestros hijos lleguen a ser modelo de Cristo, imagen de Cristo. Y cómo educar o cómo criar a nuestros hijos a la imagen de Cristo. Según la disciplina e instrucción del Señor. Dos elementos que vamos a continuar hoy viendo: disciplina e instrucción del Señor. Ese es el ejercicio de una paternidad correcta: la disciplina y la instrucción del Señor. Lo vamos a ver trocado: la instrucción o enseñanza y la disciplina. La semana anterior
empezamos este tema del ejercicio de la paternidad correcta, meditando en el cuidado y manutención de los hijos, nuevamente viendo que nuestro Señor y Dios es Dios sustentador, que nuestro Señor Jesucristo, además de ser Salvador, es sustentador, y que Él nos da el ejemplo de ser sustentadores de nuestros hijos. Un aspecto fundamental en el ejercicio de una paternidad correcta es que sustentemos a nuestros hijos con todo lo necesario para la vida y para la piedad. ¿Y qué aspectos vimos en esa manutención de los hijos? No vamos a llover sobre mojado, solamente vamos a recordar algunos conceptos. Vimos Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que dice 30 y 31, perdón, 31 y 32. La comida, el vestido y todo esto, por las cuales, ¿quiénes se preocupan por eso? Los paganos, los impíos, los mundanos, los que no tienen a Cristo. Pero el Señor dice que nosotros no debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe de qué necesidades tenemos. Y lo que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. O sea, la comida, el vestido, la diversión, la manutención va a ser dada por nuestros padres, por nuestro Padre Dios. Pero asimismo el Señor nos dio ese ejemplo paternal para que nosotros demos a nuestros hijos en una paternidad correcta toda la manutención para ellos necesaria. Dios nos usa a nosotros como instrumentos de su gracia para llevar a nuestros hijos la manutención. Pero a veces limitamos la manutención a las cosas naturales de la vida, la comida, el vestido, la diversión, las vacaciones y todo esto. Pero vimos que la prioridad que el Señor da es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vimos los siguientes aspectos. Primero, la piedad, el cuidado, la manutención de nuestros hijos debe comenzar por la piedad. El padre en el ejercicio de los padres en el ejercicio de una paternidad correcta, debemos dar a nuestros hijos una manutención, un cuidado pastoral, un cuidado paternal en piedad. Es lo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Pero luego vimos que también debemos dar a nuestros hijos un cuidado paternal en ejemplo, siendo ejemplares a nuestros hijos, porque nuestros hijos ven lo que nosotros vemos. Yo, porque soy un buen padre, ¿por qué el Señor me llegó me trajo a ser un buen padre con mis hijos? No estoy diciendo padre perfecto, estoy diciendo un buen padre para con mis hijos que he dado piedad y ejemplo. Por una sencilla razón, vi el ejemplo de mi Padre, Señor y Redentor. Entonces he seguido el ejemplo de Él. Como padres debemos seguir el ejemplo de Dios para poder dar a nuestros hijos la manutención, para poder dar a nuestros hijos ejemplo y manutención. También vimos el aspecto del amor y la bondad. Tenemos un Padre de amor y de bondad extremos. ¿Sí? El amor cubrirá multitud de faltas, dice la palabra de Dios. Como padres damos amor y bondad a nuestros hijos porque nuestro Padre Dios nos dio eso, amor y bondad. Entonces de lo que recibimos damos, date gracia, lo que de gracia habéis recibido, amor y bondad para nuestros hijos. Amor de Dios y bondad de Dios. Y vimos la diferencia entre el amor mundanal y el amor verdadero, que es el amor sacrificial. También vimos que la manutención de los hijos, uno de los aspectos de la manutención de nuestros hijos es la autoridad. Debemos cuidar de nuestros hijos, dándoles autoridad, porque ellos necesitan autoridad. Necesitan estar bajo autoridad, aprender la autoridad, porque si ellos no ven en nosotros la autoridad, ¿cómo van a someterse a la autoridad de Dios a quien no ven? También vimos que una parte de la manutención de nuestros hijos debe estar en poner límites, establecer límites. Nuestros hijos necesitan vivir bajo límites, y esto se desprende de la misma autoridad. Así como Dios nos pone límites, nosotros como padres debemos establecer límites para nuestros hijos. Y finalmente vimos la manutención natural, que corresponde a todas las cosas de la vida.
En el sermón de esta mañana, el Espíritu Santo nos va a dirigir a otros dos aspectos de la aplicación práctica de la paternidad conforme al modelo de Dios. Y es la enseñanza a los hijos y la corrección a los hijos. Que el Señor me permita ir de una manera entendible pero rápida, porque son dos elementos que queremos ver ya para de hoy en 8 días, retomar o volver a los sermones cotidianos, terminar este proceso de enseñanza paternal. El primer aspecto que vamos a ver es la enseñanza a los hijos. Uno de los graves problemas de la sociedad moderna, no estoy hablando solamente de los cristianos, de la iglesia, de la sociedad moderna, es la enseñanza de los muchachos. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Colombia en esta situación económica, social que estamos viviendo, se generó de hace algunos meses, o ya de un año, cuando surgieron desmanes de los jóvenes, violencia, bajo un supuesto paro, bajo una supuesta protesta, que es válida, pero no es la forma como debió hacerse. Y los jóvenes, los muchachos, mostraron en qué habían sido enseñados. ¿Y cuántos padres cristianos tuvieron que luchar con hijos que salieron como locos a las protestas? Quizás algunos de ellos fueron maltratados, otros encarcelados y otros hasta murieron por causa de que se les impartió una enseñanza sesgada. Entonces nosotros vemos que es una problemática. ¿Y qué gritaban esos muchachos? Que ellos quieren enseñanza, quieren enseñanza gratis, quieren academia gratis, todo lo quieren gratis, ¿cierto? Educación gratis, decían ellos, y dicen todavía. Y los políticos, ahora que estamos viendo que ya el año entrante vienen elecciones, ¿qué dicen los políticos? Vamos a dar educación gratis. Educación para los jóvenes. Pero yo no he oído políticos que se levanten y digan, vamos a dar educación buena. Vamos a dar educación integral. No, eso no lo oímos. Vamos a dar educación gratis. Entonces nosotros estamos viendo que hay una falencia de la enseñanza. Falencia en la enseñanza. ¿Y por qué la falencia en la enseñanza? Porque la enseñanza en nuestra sociedad es una enseñanza estatal. Es el Estado quien se encarga de la enseñanza, de la doctrina, de la educación. En nuestro medio se toma a un muchacho, a un joven, a un hijo nuestro, como un recipiente para meterle conceptos. ¿A qué va un joven al colegio? A aprender conceptos de todo tipo, conceptos de matemática, porque no vemos a un muchacho bachiller o un muchacho de la primaria que salga como matemático puro, físico matemático. No, muchachos que tienen conceptos de matemática, álgebra, trigonometría, geometría, ciencias de la matemática. Pero tienen solamente eso, conceptos. Yo recuerdo que cuando fui a mi bachillerato, no quiero decir hace cuánto, ¿por qué se ríen, hermanos? Por favor, tengan misericordia del pastor. Hace mucho tiempo eran los conceptos y yo me acuerdo que aprendí los polinomios, aprendí las ecuaciones y todas estas cosas y habían casos de la matemática en que me destacaba. Y yo le digo, después de eso, ¿para qué me sirvió eso? Para nada, hermanos. A lo sumo, miren lo mucho que he llegado a usar, y eso lo he usado por allá una vez cada 5 años, es la regla de 3 simple. Simple. De ahí nomás. Entonces, ¿qué aprendí yo allá? Conceptos. Años y años estudiando conceptos matemáticos que después en mi vida nunca iba a usar. De igual manera aprendí conceptos de historia, conceptos de idioma, conceptos de todo lo que ellos enseñan. Y es que la educación de nuestros tiempos, la educación estatal, la educación humanista, antropocéntrica, está dirigida al conocer. Que la gente, los muchachos, salgan con conocimientos. Por eso se les hace un examen del ICFES. Que yo considero a los pobres jóvenes que han tenido que hacer eso
Con todas esas preguntas, parecen un salpicón, ¿no? Tienen de todo un poquito, pero nada en específico. Entonces, ellos, los jóvenes de hoy en día, están formados en el conocer, pero no en un conocimiento relacional y práctico. Ahorita hablaba con una de las hermanas queridas de la iglesia y una madre decía, bueno, hay muchachos que han aprendido a lavar loza en su casa, han sido juiciosos, pero hay otros muchachos que ni siquiera las gracias dan, ni las gracias dan. ¿Por qué? Porque se les ha dado una enseñanza dirigida hacia el conocer, pero no un conocer relacional. No un conocer práctico. ¿Con qué habilidades prácticas sale un muchacho bachiller? Con ninguna. Con algunos conceptos. Hoy en día hay algunas medias técnicas vocacionales, pero esas medias técnicas vocacionales no lo sacan para capacitarlos para un empleo, ni siquiera para hacer una hoja de vida, para formarlos para el trabajo, para la sociedad. No. Le dan unos conceptos básicos para mirar a ver si de pronto eso le gusta y coge por ahí. Entonces es una enseñanza intelectual impráctica. Otro aspecto que vemos en el sistema educativo universal es que se educa al hombre para el hacer, para hacer cosas. ¿Por qué vivimos en una sociedad mercantilista, utilitaria? El hombre debe ser adoctrinado, y escuchen esto, adoctrinado. La palabra doctrina es un sinónimo de enseñanza. Doctrina es el conjunto de enseñanza de una disciplina, de una ciencia. Entonces, nosotros en nuestro sistema, el joven está adoctrinado para ser útil a un sistema programado, a un sistema utilitarista. Y por eso vemos que los padres buscan que sus hijos estudien una profesión lucrativa. Gustan de la medicina porque saben que hay médicos. Hace pocos días asistí a una médica que un hermano tan gentilmente me invitó, proporcionó este medio de gracia. 200,000 pesos la consulta, 30 minutos, y uno dice, uy. Y cuando yo entré, había otro paciente que salía, y después de que yo salí, había otro paciente que entraba. ¿Cuántos entran? ¿Cuántas medias horas en el día puede esta persona? Y gana mucha plata, ¿cierto? Mucho dinero. Y si es un ingeniero también, y si es un abogado, pues ni qué decir. Entonces queremos que nuestros hijos sean arquitectos, abogados, médicos, ¿sí? Psicólogos, por lo menos. Entonces estamos en un sistema utilitarista en que la profesión debe ser lucrativa y no hay una educación, no hay una formación para la vida, para vivir. Hoy en día un joven se esfuerza muchos años por estudiar. Son como 7 de primaria, 6 de secundaria, son 13 más 5 de universidad, más otros 3, más de 20 años. Y sale a los 25 medio formado, y a los 40 ya no le dan, bueno, entre los 25 y los 30 no le dan trabajo porque no tiene experiencia. De 30 a 40 algo le dan trabajo, y cuando está llegando al pináculo de su profesión no tiene trabajo porque está muy viejo. Ya usted no sirve, está muy viejo. Toda esa experiencia se ha perdido. Entonces vemos que estamos viviendo unas profesiones que no son para la vida, son para cubrir momentos. Ahora las profesiones, como la dinámica de la creatividad humana ha cambiado, hoy en día hay carreras que hace 10 años no se conocían. Mecatrónica, por ejemplo, y hay otras que uno dice, gente especializada en ingeniería para instrumentación quirúrgica, ni siquiera para instrumentación médica, específicamente para instrumentación quirúrgica, y todas este tipo de cosas que son profesiones lucrativas, pero no son profesiones para una vida.
y tampoco son profesiones para una sociedad, porque el joven, el estudiante debe salir para servir a su comunidad, una educación comunitaria. De otra parte, vemos la influencia doctrinal en nuestro sistema educativo. Gústenos o no nos guste, nuestros hijos reciben gran influencia doctrinal. Política, filosofía, religión, cosmovisión del mundo, historia, sexualidad, comportamiento social. Es una cosmovisión diferente. Yo recuerdo que hace muchos años, si el niño era un niño que molestaba mucho y que no obedecía y que era fregón, me época le llamaban fregón, usted sí molesta, el papá llegaba y le daba unos 3 corredazos, la mamá 2 chaquetazos y el asunto pasaba y se calmaba el joven. Hoy en día no lo toque, el niño es hiperactivo, es hiperactivo. ¿Y cómo es que llaman los que tienen doble personalidad y todo esto? Es que el niño o la niña es bipolar. No, lo que es un pecador de atar, incorregible. Entonces, se han cambiado los conceptos y eso se le enseña a los niños. Y en nuestros colegios se le enseña a nuestros hijos que los padres no pueden corregirlos, porque hay unos derechos universales y no sé qué, y usted puede llegar a la casa y demandar a su papá porque lo corrigió, porque lo regañó. Hoy en día los padres estamos limitados para educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le hemos entregado la formación, la educación de nuestros hijos al Estado o a los que dirigen la educación. Entonces vemos que hoy todo el mundo está influenciado por una doctrina. Todo el mundo está enmarcado en una doctrina modernista, en una doctrina progresista, en todo aspecto. Nuestros hijos son educados en la escuela del mundo para servir al mundo y para ir al infierno, porque detrás de todo esto está una guerra espiritual. Las tinieblas contra Cristo, el mundo contra la iglesia, el cielo contra el infierno. Segunda epístola del apóstol Juan. Segunda epístola de Juan, capítulo único, versículos 9 al 11, dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene Dios. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien lo visita y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La de Cristo, la del Padre, la del Hijo, la de Dios. No lo reciben en la casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Y entonces usted dirá: pastor, ahí está hablando de la religión, de la fe. No, ahí está hablando de que quien no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué es lo que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas? Odia a Cristo. No, eso de la religión. No, usted tiene derechos. ¿Por qué van a ponerle en su casa el deber de ir a la iglesia? Usted tiene derechos. Reclame sus derechos. Tenemos libertad religiosa. Recuerdo 1991, cuando se estableció la nueva constitución política de Colombia, el derecho de la libertad religiosa, sí. Pero no sabíamos hasta dónde llegaba ese derecho. Hoy en día nos prohíben legalmente que nuestros hijos sean llevados a la iglesia porque ellos tienen libertad religiosa. Y un pinchipito de 10 años llega a la casa diciendo: el domingo no voy a la iglesia porque en el colegio me dijeron que yo puedo quedarme en la casa viendo televisión y jugando play. No me tienen que llevar a la iglesia, yo soy libre. Eso es lo que enseñan hoy en día. No permanezca en la enseñanza de Cristo. Dios no existe. Lo veía ahora también en el descanso, en el receso, lo veía con mi hermano
Alessandro. Hoy en día se enseña que no hay creación, que todo proviene de la evolución. Si no hay creación, no hay Dios creador. Si no hay Dios creador, eso del pecado es una falacia. No habrá castigo. ¿Sí? Y el hombre puede hacer lo que se le dé la gana. Bueno, pues eso es lo que dice el mundo. Pero lo peor del caso es que el mundo dice, eso está comprobado. Falso, eso no está comprobado. Lo que sí está comprobado es la palabra de Dios. Esa sí está comprobada. Es la verdad. Entonces, si no, ¿qué quiere la educación en el mundo? Descarriar a nuestros hijos. Que no permanezcan en la enseñanza del Padre y del Hijo. Luego dice, si alguien lo visita y no lleva la enseñanza, no lo reciben en la casa ni le den la bienvenida. Y entonces nosotros decimos, eso debe estar dirigido a los testigos de Jehová, a los unitaristas, a los mormones, a los gnósticos. No, eso está dirigido a todo tipo de doctrina o a todo tipo de enseñanza que llega a tu casa a minar la enseñanza fundamental de Cristo. La vida eterna, la redención, Dios como Señor y Creador. ¿Y sabes quiénes son esos adoctrinadores? Prende la televisión. Prende la televisión. En donde se le hace alabanza y gran relieve al homosexualismo, al libertinaje, a la desobediencia, a la mundanalidad y al pecado abiertamente. La puerta ancha. Esos son los maestros que llegan a nuestra casa a enseñar a nuestros hijos. Y nosotros les decimos, bienvenidos. Hazme el favor y te sientas en el puesto central de la sala. Y ponemos un televisor de 99 pulgadas y media para verlo bien grande y adorar a ese Dios en familia. Y lo ponemos en el centro de nuestra habitación. Ahí está. Decimos de aquellos que tienen en el centro de habitación un cristico, ¿cómo se llama? Un crucifijo. Son idólatras. Mentiras, tú tienes un televisor de 120 pulgadas y media como tu ídolo y te adoras todas las noches. Te postras a adorarlo todas las noches. Todas las noches. O todos los días. Incluso hay padres que se van de la casa y le han enchufado y puesto televisor al bebé, a pinchipito de 35 años para que vea televisión. Aquí todo el día está viendo televisión. Al de 3, al de 5, al de 7, vea la televisión, vea muñecos. Y vaya y quítele el control a un niño y dice, venga, déjeme el control que voy a ver las noticias o voy a ver un programa interesante. No, y le berrea y le patalea y lo muerde. ¡Ay, tan lindo el principito! ¡Tan lindo! Es la pecaminosidad que entró a tu casa a adoctrinar tu familia. A adoctrinar tu familia. Y vaya y dígales, el domingo vamos a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Yo tengo derechos. ¿Por qué? Porque toda la semana han recibido la doctrina. Cuando tú tienes a tus hijos en la escuela, ellos están recibiendo toda la semana una doctrina. La pregunta es, ¿y cuando llegan a su casa, qué doctrina tienen? ¿Cuál es la doctrina que se les enseña en su casa? La doctrina del mundo. A nuestros hijos les enseñan evolución. Vamos a ir a solamente ciencias. Les enseñan evolución. Y ellos les dan todos los materiales allá y para enseñarles que hay evolución. Cuando llegan a tu casa, tú los sientas y le dices, aquí la palabra de Dios nos muestra la creación. ¿Sabes tú de la creación bíblica? Para enseñarles, ¿sabes tú de todas las respuestas que trae Génesis? Para darle a nuestros hijos la contraparte a lo que ellos están aprendiendo. Y sin embargo, en la iglesia que se enseña o cuando se enseña, los hijos no prestan atención porque no son temas interesantes. Linda es la evolución porque no nos confronta con nuestro pecado. ¿Por qué no nos confronta con nuestra naturaleza? ¿Por qué no nos enseña a luchar en medio de dos reinos?
Entonces, estas visitas que nos han traído las nuevas doctrinas son recibidas ampliamente en la casa. Cuando el Señor dice, no lo reciban en la casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus pecados. Padres que están poniendo a sus hijos a divertirse con televisión, a divertirse con el play, con todos esos jueguitos de mata policías. Porque esos son muy de moda, ¿no? El jueguito en donde los bandidos matan a los policías. Claro, hay que derribar la autoridad. Toda forma de autoridad hay que derribarla, y eso demuestra que no hay Dios. Para que al final no exista la autoridad suprema. Cuando tú derribas todo sistema de autoridad, se derriba Dios. Y eso es lo que pretenden esos jueguitos tan elementales, tan simples, tan sencillos, ¿no? Y dicen, no, pero es que es un simple juego. El principito se está divirtiendo. Díganlo. No lo molesten. No lo perturben. Él está concentrado para ganar el juego. Y después resulta en un edificio tirándose del 10º piso, matándose. Porque ese jueguito que estaba viendo Principito lo condujo a eso. En Japón ha sucedido, y en Europa ha sucedido, y aquí también ha sucedido. Y nosotros decimos, ¿y por qué entra un joven a una universidad en Estados Unidos y asesina a 10, 20 personas? ¿A dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Padres descuidados que dejaron que las falsas doctrinas entraran a su casa. No son los testigos de Jehová. Solamente, ¿no? No son los unitarios, solamente. Es toda esta basura que está entrando en nuestros casos. Literatura. Literatura. Bueno, de literatura no tenemos nada que decir porque hoy los niños no saben qué es un libro. La gran mayoría de niños no saben qué es un libro. No saben que los libros se abren. Ellos empiezan a ver un libro y empiezan a tocar a ver dónde está el botón de la botella. No saben qué es un libro. Estamos estudiando a nuestros hijos en buena literatura. ¿Sabe? Hay tanta literatura cristiana. ¿A dónde ir para ser edificados? Como creyentes cristianos debemos prestar suma atención a la enseñanza, a la doctrina de nuestros hijos. La enseñanza no se puede dejar en manos de terceros, de los abuelitos, de los tíos, de la profe. No, menos de los impíos. La enseñanza e instrucción de nuestros hijos nos la delegó Dios a nosotros. Dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según ¿qué? La disciplina e instrucción del Señor. Ustedes, papás, tienen el santo deber paternal de enseñar a sus hijos en la instrucción del Señor. Como padres debemos tener la prioridad en la enseñanza a nuestros hijos. Nosotros debemos ser los primeros en enseñar a nuestros hijos. El fracaso de hombres piadosos, de hombres de la Biblia como David, Salomón, Samuel, es que no criaron a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. Y eso que en esa época no había ni play ni televisión. Ellos se dedicaron a su llamado y a su ministerio. David a ser rey, Samuel a ser profeta. Se dedicaron a eso. Y descuidaron la enseñanza de sus hijos. Por eso vemos a esos hijos tan mal criados. Aquel hijo que viene y viola a su hermana Dina. Ahora no recuerdo el nombre. Vino y violó a su hermana. Y entonces Absalón, dándose cuenta, dijo, espere, yo cobro venganza. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo? Amnón y Tamar. Muy gracias. Veo que hay una iglesia que lee la Biblia más que yo. Gloria a Dios por eso. Lo que pasó es que hace poco lo leí, pero se me olvidó, hermanos. No es que no lean. Ellos no criaron a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Por qué el problema con el hijo de Salomón que vino a reinar a Israel? Roboam. Porque su papá no le enseñó a ser rey. Ellos se dedicaron a su llamado y ministerio. Pero lo mismo que pasa hoy en día. Mi llamado y ministerio es trabajar de 8 a 8 para ganarme el sancocho y llevarme a mis hijos todo, comprarles el play de moda y los tenis de moda y todo de moda para que estén contentos. Los príncipes. ¿Qué importancia tiene para nosotros el área de educación de nuestros hijos? Una de las características de nuestros
una de las características de nuestros hermanos los puritanos es que ellos dedicaron su vida, su tiempo, a dar instrucción a sus hijos conforme al modelo de Dios. Y les enseñaron en el ser, en el saber y en el hacer. 3 áreas de la vida del hijo que deben ser administradas: su ser, quiénes son como hijos de Dios, temerosos de Dios. El comienzo, el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová, el ser, y luego el saber, conocimiento. No estoy menospreciando el conocimiento, debemos tener conocimiento, debemos escudriñar, y no solamente a nuestros hijos. Los padres debieran tener, bueno, hoy en día no tienen biblioteca, pero tienen muchos libros a disposición para que aprendan de geografía, de historia. Hoy en día, si le pregunto a uno de los padres aquí presentes cuál es la capital de Uruguay o cuál es la capital de India, por ejemplo, no saben la respuesta. No saben. ¿Por qué? Porque no se culturizan. Entonces, si van al colegio y allá le meten cucarachas en la cabeza al niño, no importa. Si lo dijo el profesor, él sabe, para eso estudió. No, el padre es el que debe estudiar para enseñarle a sus hijos. Para enseñarle a sus hijos. En el saber, pero no solamente en el hacer. Y aquí, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es el de José. Es el de José. Si hoy termino el sermón a tiempo, Dios mediante, la semana entrante, hablaré de José, el padre de Jesús, el esposo de María. Él dio siendo padre putativo, le dio una educación integral al Señor Jesús. En el ser, porque como lo vimos en la escuela dominical, el Señor Jesús iba a la sinagoga frecuentemente. Él tenía una sinagoga allí donde él iba. ¿Quién le enseñó eso? Sus padres que iban a la sinagoga. Él lo recibió, por ejemplo. Y Dios se cuidó de que esos padres terrenales adoptivos del Señor Jesús, José y María, pudieran enseñar a su hijo. Ahora, no solamente en el ser, en el saber. ¿Recuerdan cuando él fue y se enfrentó a los 12 años con los sacerdotes del templo? ¿Y cómo les respondían? Bueno, inherentemente él como autor de la palabra lo sabía, pero ¿quién le enseñó? Su padre. Y como él quizás no lo tenía todo, lo llevó a la sinagoga desde muy pequeño para que él aprendiera los principios de la palabra. Porque eso era norma entre los judíos. Un niño a los 7 años ya tenía que saber la Torah. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí saben cuál es la Torah? Muy bien, hermana. Los 5 primeros libros, el Pentateuco, ellos se los tenían que saber de memoria. Un niño a los 7 años. Y a los 15 ya tenía que saberse toda la Tanaj. Toda. Entonces ellos no eran ignorantes. Se les enseñaba en el ser, pero también en el saber. Y después, ¿qué se dice del Señor Jesucristo cuando alguien hace la pregunta? ¿Y quién es ese Jesús? ¿Acaso no es el qué de Galilea? El carpintero. Oiga, el Señor Jesús era carpintero. Algunos ni lo sabían. El Señor Jesús era carpintero. ¿Por qué era carpintero? Porque don José, nuestro hermano José, su papito, le enseñó el arte de la carpintería. Y allá la gente lo veía. Él no estuvo en el Tíbet, como dicen algunos locos. No, es que la juventud del Señor Jesús, él se fue para el Tíbet a recibir el falso, basura. ¿Con quién estaba el Señor Jesús? Con su padre José, con su madre María y sus hermanos, aprendiendo el arte, el oficio de ser un buen carpintero. Era reconocido por la gente como carpintero, era reconocido como maestro, un hombre que iba a la sinagoga. ¿Dónde aprendió eso? Con sus padres. Sus padres le dieron educación integral, una educación en el ser, en el saber y en el hacer. Los creyentes de nuestra época necesitamos urgentemente volver a los fundamentos, a los principios, a los ejemplos, como el ejemplo del Señor Jesús, y asumir nuestra responsabilidad paternal de enseñar,
de instruir, de adoctrinar a nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos, el mundo nos lo va a arrebatar. El mundo nos va a arrebatar a nuestros hijos. O los traemos a la educación en Cristo, o el mundo se los lleva al infierno. ¿A dónde quieres ver a tu hijo? ¿A dónde quieres ver a tu hijo? ¿En el infierno? Pues si no lo quieres ver en el infierno, debes instruirlo. Debe ser una obligación en tu hogar instruirlo. ¡Pastor! ¿Cómo nos vamos a obligar? Obligándolos. Pero pastor, eso es troglodita, eso es para el Antiguo Testamento, eso no es de ahora. No, Señor. Si tú no obligas a tus hijos a aprender las cosas de Dios, el mundo obliga a tus hijos a aprender las cosas del mundo. No es que ellos estén en libertad, no es que hay que darle libertad a los pinchititos para que ellos elijan. No, los pinchititos no eligen. El que es esclavo del pecado va a ser obligado a cometer pecado hasta que el Señor lo libre del estado de pecaminosidad. Los hijos del pecado no pecan bajo su voluntad. Los hijos del pecado pecan porque el pecado los oprime, los obliga. Esa es su naturaleza. Y yo recuerdo cuántas veces quise salir del pecado y el pecado me oprimía. Y allá volvía al pecado como la puerca vuelve a su cieno. O tú los obligas a venir a Cristo, o el mundo los obliga a ir al pecado y a la muerte. Tu hijo no tiene libertad. Es que hay que darle libertad a los niños para que ellos elijan. No, siempre van a elegir el pecado. Porque como lo vimos la vez pasada, ellos son engendrados en estado de pecaminosidad. ¿Cuál es la enseñanza? La prioridad. Enséñeles a temer, honrar y reverenciar al Señor. Enséñeles a tener piedad. La semana pasada vimos un texto, primer libro de Samuel 12:23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Samuel se consagró a orar por los hijos, por Israel. Y yo seguiré enseñándolos el camino bueno y recto. Oración acompañada de enseñanza. Oración acompañada de enseñanza. No es que yo oro mucho por mis hijos, pero si no les enseñas, te fregaste. Debes enseñarle a tus hijos, enséñales las Sagradas Escrituras, enséñales los principios de la fe en Cristo, las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Por qué nuestros hijos cuando llegan a la universidad se van? Porque ellos no conocen las doctrinas fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, no conocen la doctrina de la salvación. No tienen seguridad de su salvación. Entonces el mundo fácilmente se los lleva con su sistema doctrinario. Porque lo que ellos tienen es sistema doctrinario. Vamos a ir a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. El mandamiento, la ley, la palabra de Dios, es una lámpara. La enseñanza, el mandamiento está ahí. Ahora hay que enseñanza. La enseñanza es la luz. Es una luz. ¿Cómo enciendes tú la luz? Trayendo la enseñanza de la palabra. Y la disciplina es el camino de la vida. Enséñales la piedad, pero en segundo lugar, enséñales normas de moral, ética y buen comportamiento. Enséñales a ser respetuosos con las personas, especialmente con los mayores. Hoy en día vemos a los hijos saludando al papá. Hola María, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué más? Padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela. Enséñales a ser respetuosos con los mayores. Enséñales a ser humildes. Qué generación tan perversa la de nuestros tiempos. ¿Cómo se muestra esa perversidad? El orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo fue el primer pecado. Por orgullo Satanás cayó de su puesto especial que Dios le tenía. Por orgullo Adán fue expulsado del Edén. Orgullo. Y eso es lo que hoy tienen nuestros hijos. ¿Para dónde van nuestros hijos llenos de orgullo? El infierno, hermanos. Enséñales a ser humildes, simples, sencillos. Enséñales a ser serviciales.
Vuelvo y luego lo que estaba hablando, vuelvo y digo lo que estaba hablando con la hermana ahora mismo en el intermedio. No se conviden ni a recoger el plato donde comieron. La mamá es la sirvienta que les lava la rosa, les tiende la cama, les arregla la ropa. Hace pocos días hablaba yo con una madre y le decía, ¿usted sabe manejar el Play de su hijo? Puede enchufar y todo, poner las pantallas, poner los diferentes. Yo no sé, ¿y su hijo sabe manejar todos esos botoncitos siempre así? Claro, niño muy inteligente, pinchipito. Y es muy difícil manejar los botones de la lavadora. No, es sencillo, usted pulsa, voltea 15 minutos, le echa jabón, se acabó. Bueno, si su hijo sabe manejar todos esos aparatos del Play y la televisión y coordinar eso, ¿cómo no puede coordinar en un minuto el echar la ropa sucia, poner el jabón y ponerle pulsar y darle 15 minutos y ahí da vueltas ella sola y a los 15 minutos le suena? Pip, 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 pip. Saca usted la ropa y la acaba de tender y él mismo la puede recoger. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no se les ha enseñado, porque no se les ha exigido, porque no se les ha enseñado a ser serviciales, atentos. Hace pocos días también hablaba con un hermano, me decía, esta generación no le presta atención a las cosas. Es desatenta a todo, todo pasa desapercibido. Yo me asombro, yo le dije ahora a una hermana, perdóneme hermana, porque es que yo soy muy atembado, yo ando muy disperso de mente, pero es que los muchachos de hoy en día sí son 10 veces peor que Héctor. No están atentos. A ellos les pasa el mundo con sus carros y sus carretas y ni se aperciben de qué está pasando. Enséñale a sus hijos a estar atentos, alerta. Que mi mamá o que mi papá viene a la esquina con 2 bultos en la mano, salgo yo y venga, le ayudo papá o mamá. Que voy al mercado y nosotros vemos en el mercado la mamá llena de bolsas, peoles y todo. Y el niño caminando yendo a la vitrina oficiosa y jugando con el celular. ¿Por qué? Porque los papás no le enseñan eso. Debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñarles buenos modales. Buenos días, sí señor, sí señora. No levantarse de la mesa hasta que todos no se levanten, por lo menos los padres. Saber tomar unos cubiertos. Hoy en día los niños no saben comer con cubiertos. Como comen pizza. La siguiente generación, los pobres productores de cuchillos, tenedores y cucharas se van a quebrar. Porque todo es ya masticadito, ¿no? Masticadito. Tercer aspecto que debes enseñar. Prepárales para la vida adulta. Prepárales para la vida adulta. Conoce sus dones y talentos para que los guíes a una profesión u oficio correctos. Y les digo, no todos los hijos nacen para ser médicos, ni siquiera para ir a la universidad, ni siquiera para ir al bachillerato. Y les aseguro que aquí dentro de nuestro medio hay hermanos que no tienen el bachillerato, pero son grandes trabajadores y algunos han alcanzado buena fortuna, sin necesidad de ir al bachillerato. Ahora, con esto no estoy diciendo, deje que su hijo vaya y haga lo que se le dé la gana, no. Haga lo posible para que su hijo termine por lo menos el bachillerato. Y al terminar el bachillerato, llévelo, condúzcalo, indúzcalo a que tome una carrera técnica. Si no le gusta una profesional, una carrera técnica. No es que a mi hijo le gustan mucho los carros, llévenlo que estudie mecánica automotriz, mecánica diésel. ¿Sabían ustedes que hay mecánicos que dicen que ganan muchísimo más, pero muchísimo más que un médico profesional? Ganan muchísimo dinero, ¿cierto? Técnico de motos, cosas así. Es que a mí me gusta la electrónica, los celulares, listo, haga el estudio, se le paga su estudio, se le ayuda para que estudie una carrera y sea profesional en ello. La cultura judía procura dar a sus hijos una profesión y un arte. Hermano, que tus hijos no sean ignorantes. Bríndales una educación apropiada. Apóyelos, guíelos en sus proyectos, edúquelos para el servicio de Dios, para el servicio a la familia y para el servicio a la sociedad. En cuarto lugar, enséñales sobre el ministerio y el matrimonio. Sobre el ministerio y el matrimonio.
Muchas veces yo he orado y me dicen, pastor, ore por mis hijos, o por mi hijo, o oro por un niño, una niña que está cumpliendo un año. Señor, oramos para que, Señor, seas tú dándole a este hijo tuyo, a esta hija tuya, su cónyuge, su esposo. Pastor, ¿cómo? ¿Y si quieres ser soltero? Bueno, eso es lo que enseña el mundo. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son para ser casados, para que tengan hijos. Enseñémoslos sobre el ministerio y el matrimonio. Oremos por ellos para que tengan un ministerio y un matrimonio. Pastor, y si él va a ser un comerciante, entonces ¿para qué enseñarle para el ministerio? No, es que por más que sea comerciante, médico, presidente de la República o reina de Inglaterra, ¿sí?, debe desarrollar un ministerio en la iglesia. Debe desarrollar un ministerio en la iglesia. Y usted puede ir a muchas iglesias donde la persona que le abre la puerta del carro es un arquitecto o es un gran empresario, o el ujier que toma las ofrendas es un doctor médico, ¿sí? Y el que recoge las sillas y las encarrila es un abogado prestante de la ciudad. Hay muchas iglesias así. Enséñales un ministerio. Sus hijos tienen un llamado y una vocación hacia Dios que es la mayor, que es mayor que las cosas del mundo. Condúzcalos a servir al Señor y prepárenles también para el matrimonio. Enséñeles que no deben casarse en yugo desigual. Y hasta aquí el aspecto de la enseñanza. Vamos a ver al más espinoso, por eso lo de último. Por dos cosas. Primero, porque es más espinoso y para que la pela sea rápida. Y en segundo lugar, para que se nos quede grabado en la mente. Vamos de nuevo a nuestro texto, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina. Disciplina e instrucción del Señor. Esa palabra disciplina sí que es molesta, cansona. Pastor, ¿por qué tiene que hablar de disciplina? Bueno, porque está en la palabra, y muchas veces. Entonces hay que hablar de disciplina. Y en segundo lugar, porque somos unos indisciplinados de atar, especialmente los latinos. Proverbios 6:23, lo releo. El mandamiento, la ley, es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. ¿La disciplina es el camino a dónde? A la vida. ¿Y cuál es la implicación negativa? ¿Cuál sería? La indisciplina es el camino a la muerte. Al infierno, hermana Cruz, sí, exactamente. Al infierno. Muerte e infierno son sinónimos. ¿Quiere ver a su hijo muerto en el infierno eternamente y para siempre, quemándose? ¿Sí quiere ver a su hijo allí? Levante su mano los padres que quieren que Pinchipito vaya a infierno con Satanás. ¿Cierto que no hay ninguno? Todos queremos a nuestros hijos con el Señor. Bueno, pues si tú no le das disciplina a tu hijo, Pinchipito va para el infierno. Pinchipito va para el infierno, hermanos. O Pinchipesca va para el infierno. ¡Ay, la pinchechita! ¡Ay, la niña! Que haga lo que quiera. No le enseñes disciplina y va para el infierno. Ahora, observe bien el orden dado por Dios. Disciplina, corrección y castigo. La palabra disciplinar tiene que ver más con formar hábitos que con castigar. Con formar carácter. Forme disciplinas, hábitos beneficiosos para su vida. En cuanto, primero, la piedad y la relación con Dios. Primero la piedad y la relación con Dios. En segundo lugar, en cuanto a la higiene y cuidado personal, cuida de tu cuerpo. Cuida de tu cuerpo. Y no estoy hablando solamente de la cepillada, solamente del baño, mínimo una vez diaria, solamente de usar nuestros calcetines limpios y lavar los zapatitos cuando tienen olores no piadosos. No solamente eso, la higiene en nuestras relaciones. Niños
niñas cristianas que se andan dando besos con cualquier muchacho. Y son cristianas. ¡Ay, hola, ¿cómo estás, Peter? Sin saber de dónde viene ese muchacho. Hoy en día niños de 10, 11 años practican homosexualismo, prostitución, de todo. Y a nuestros niños no se les ha enseñado pulcritud en ese aspecto. Pulcritud de la sexualidad, higiene sexual. Sí, Señor. Limpieza, pureza sexual. Enseña a sus hijos cuidado de su cuerpo, de su mente. Aprender a buscar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo de buen nombre. ¿Amén? Enséñele a formar hábitos en cuanto a sus relaciones con otra persona, que sepa discernir con qué personas debe relacionarse. Y yo con esto no estoy haciendo un arribismo barato. No estoy hablando de que no se relacione con pobres, que no se relacione, no. Estoy hablando de que un joven, una niña aprenda a tener relaciones santas, relaciones filiales con su familia en Cristo, relaciones cuidadosas con los hermanos y hermanas en Cristo, relaciones prevenidas con la gente del mundo y rechazo de todo tipo de relación con los paganos e impíos que pretenden acercarse. Vengan, nos fumamos un cachito, caminen, nos tomamos un traguito, porque esos amigos pululan. Y nuestros hijos en el colegio quieren, a ellos no les gusta aprender los salmos, pero les fascina ir a buscar una taberna donde tomarse una birra o un alcohol, o fumarse un chicote o un piticlín. ¿Sí? Todo eso les gusta a ellos. Pero cuidado, se les dice que aprendan la palabra, cuidado, se les dice que deben estar a horas en el hogar y todo este tipo de cosas. En cuanto al orden general de su vida, enséñenles. En cuanto a sus responsabilidades en el hogar. La palabra disciplina se basa en establecer normas de vida. Hora de acostarse, hora de levantarse, tiempo para ver televisión, tiempo para jugar el play, tiempo para esto y tiempo para lo otro, todo en su debido tiempo y orden. Disciplinas de obediencia al Señor. Disciplinas de obediencia al Señor. Disciplinas de honra a los padres. Amén. Ahora vamos al segundo aspecto, la palabra corregir. Corregir. Disciplinar, luego corregir. La palabra corregir tiene dos implicaciones. Por una parte significa contribuir en el gobierno, regir, contribuir, apoyar, regir, gobernar, reinar, corregir. Significa contribuir en el gobierno. ¿En cuál gobierno? En el gobierno de Dios en la vida de nuestros hijos. Yo como hijo de Dios, como redimido por Cristo, soy corregente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo comprado por Dios, amén, pueblo santo. Nosotros fuimos delegados por Dios para regir, para reinar, cogobernar. El Señor nos dio a nosotros el cogobierno, contribuimos en el gobierno, en establecer el gobierno. Pero también la palabra corregir significa enderezar, de tal forma que la corrección pretende aplicar el gobierno, la autoridad de Dios sobre nuestros hijos, pero por otra parte es enderezar sus sendas para que ellos anden en justicia y en santidad como Dios nos los manda, y para que al final lleguen a la meta del supremo llamamiento que el Señor nos ha dado. En este proceso la última parte es el castigo. La primera es
Muy bien, disciplina. La segunda es corrección. La tercera es castigo. Esta debe ser la consecuencia por no atender la disciplina y la corrección. Use el castigo bíblico apropiado para corregir las malas acciones y los pecados recurrentes. El peor mal que usted le puede hacer a su hijo es dejarlo a su propia merced y consentirle su pecado. Entre más pronto usted corrija a sus hijos, más rápido serán librados de la muerte. Porque el padre que no corrige a su hijo le está dando pataditas, no de la buena suerte, patadas al infierno, lo está mandando en pellones al infierno. Entonces, entre más pronto usted corrija a sus hijos, más rápido serán librados de la muerte. El permitir que sus hijos pequen de manera recurrente sin ser castigados les está empujando al infierno. Hermano, no se convierta en cómplice de sus hijos. No participe de sus pecados por omisión de castigo. El castigo se ejecuta conforme a la instrucción del Señor. Por violación de la ley, por pecado específico, por pecado expuesto en la palabra. Y reitero, nunca castigue a su hijo porque perdió el año. Nunca castigue a su hijo por bruto. Nunca castigue a su hijo porque no supo hacer un mandado. Nunca castigue a su hijo porque la profesora le dio quejas. Su hijo tiene derecho, como todo ser humano, en la ley celestial y en la ley natural, a un ejercicio de defensa y lo que se llama un buen, ahora lo olvidé, lo tenía ahorita, a un correcto proceso, al debido proceso, se llama bien. Solamente castiga a su hijo por pecados específicos expuestos en la palabra. El castigo bien aplicado es el mejor bien para ellos. El castigo mal aplicado va a dañar su vida. El castigo no se puede aplicar como reacción. El castigo no se puede aplicar por ira o por venganza, sino por amor. Cuando yo castigue a mi hijo, cuando tú castigues a tu hijo, lo debes hacer por amor. ¿Por amor a mi hijo? No, primeramente por amor a Dios, por amor a Cristo, porque el ejemplo que hemos recibido es que el Padre Dios a su hijo que ama lo disciplina, lo castiga. Démonos por bien servidos cuando somos castigados por nuestro Padre, pero démonos por bien servidos cuando podemos castigar en un castigo justo y correcto a nuestros hijos. No por venganza, sino por amor, primeramente a Dios, pero también por amor a ellos, por amor a la institución familiar. Cuando nuestros hijos no son castigados, ¿sabe qué cimientos se estremecen? Los cimientos del hogar. El aplicar castigo correcto sobre nuestros hijos es cincelar a nuestros hijos a la imagen de Cristo. El respeto por Dios y por el hijo que se castiga para corrección debe prevalecer sobre toda emoción natural como el enojo. Cuando usted vaya a corregir, a castigar a sus hijos, haga un alto. Antes de coger una chancla, porque no se debe coger la chancla, antes de coger la palmada, porque no se debe coger la palmada, ni el cable de la plancha, ni nada así. La palabra de Dios ha instituido una vara de corrección y para los jóvenes el látigo. Pero no es la vara de la escoba, no es una vara dedicada para la corrección de los hijos. No es el látigo, me quito el cinturón y lo agarro y le doy una pela. No, no es eso. Debe haber un látigo con el cual se corrigen a nuestros jóvenes que salen del cauce del Señor. Entonces,
antes de coger un látigo, una vara de corrección, haga un alto. Váyase a un lugar secreto. Ore al Señor, que le dirija a hacer la correcta corrección. Todo castigo a nuestros hijos debe ir acuñado o fundamentado en oración. Debes conducir a tu hijo a entender la razón del castigo. Debes hacerle saber que él está pecando contra Dios. Tú has orado: Señor, debo corregir a mis hijos por honor a tu nombre, por fundamentación de nuestra familia. Te suplico que me dirijas. ¿Cuál es el pecado o los pecados que cometió mi muchacho? Al venir a él, hijo, ¿eres consciente de estos pecados? Con esta acción pecaste. Primero, deshonraste a Dios. Segundo, deshonraste a tus padres. Tercero, robaste de las arcas, por decir algo, de tu hogar, tu propio dinero lo robaste. Tomaste una herencia previa. Todo esto es pecado delante del Señor. Debo corregirte por eso. ¿Lo entiendes? No, es que yo no, hijo, vamos a sentarnos, vamos a leer la Biblia. Aquí dice la palabra: honra al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando tú hiciste este pecado, cometiste este pecado, deshonraste a tu Dios. Porque Él dice: no robarás, o no violentarás a tu hermano, no, la razón que sea. En segundo lugar, violentaste nuestra familia, deshonraste a tu padre y a tu madre. Cuando tú le alegaste a tu mamá con pata y mano, te pusiste furioso y desobediente, estuviste deshonrando a tu mamá y por ende me deshonraste a mí, porque ella es carne de mi carne. Entonces deshonraste a tu madre. Tercero, aquí la palabra dice, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces esa es la forma como debes corregir a tus hijos. Al presentarle esto, el hijo no puede decir que no, porque agrava su pecado. Ahora, muéstrale la motivación o propósito del castigo. Hijo, yo hago esto porque Dios me lo ordena como padre, porque Dios quiere tu bienestar y porque estoy abriendo camino recto para ti, para que cuando seas un adulto no caigas en una cárcel, en un hospital o en un cementerio por causa de tus pecados. Lo que estoy es formando tu futuro, porque quiero para ti el mejor de los futuros, pero dentro de lo mejor del futuro, tu vida eterna en la gloria con Dios. Luego ejecuta el castigo sin exceso. Ejecuta el castigo que el Señor demostró debe llevar y hágalo fuerte, que la corrección debe ser fuerte. Y finalmente, hágale sentir su amor, tu amor. Hazle sentir tu amor. Después de que tú cogiste a tu hijo y le diste una pela, no es darle una patada, echa para allá, encierre en su cuarto toda la tarde y esta noche no tiene comida. No, hijo, ven para acá. ¿Comprendes por qué tú eres Señor? ¿Comprendes el pecado? Quiero decirte que eres perdonado, quiero decirte que te amo, quiero decirte que espero una enmienda de tu parte y que confío en el Señor, que con la instrucción que te estamos dando no vas a volver a caer en este pecado y vas a ver cómo Dios obra. Cuando nosotros ejecutamos lo que Dios nos ordena que debemos hacer, Dios nos respalda y Él corrige el camino de nuestros hijos. No es porque yo le di palo o cuero que mi hijo se va a mejorar, no, es porque Dios toma gobierno y respalda lo que tú has hecho. Amén. Y siempre debemos tener en mira la obra de Cristo, la obra redentiva para santificación y comunión eterna. Para finalizar, veamos algunas consideraciones respecto del tema que hemos tratado. Padres, el Señor ha hablado claramente a nuestras vidas. Él va a demandar por tu paternidad. No podemos semejarnos al sistema llamado mundo. Debemos seguir el modelo de Dios
como redimidos hijos de Dios, salvados creyentes cristianos, debemos reasumir la autoridad paternal y el santo oficio paternal que Dios nos ha dado, que se perdió por causa del pecado. Debemos retomar, conforme a la Santa Escritura, el santo oficio, los santos deberes de padres para con nuestros hijos. En segundo lugar, debes arrepentirte por todos los faltantes en la crianza de tus hijos. Y debes retomar la senda antigua, lo que el Señor nos ha marcado en su palabra. Pero ahora, hijos, a los hijos, ustedes juegan un papel importante en el proceso de su crianza. La palabra del Señor, como lo dice el contexto del texto que hemos venido hablando, dice que ustedes deben ser sumisos, obedientes y honrar a sus padres en todo, en todo. Hermanos, debemos ser luz a los hombres perdidos en las tinieblas del pecado. Y este es un mensaje para todos aquellos, este mensaje también llega a todos aquellos que aún no han creído en Cristo como único Señor y suficiente Salvador. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte es evidenciada en cada aspecto de nuestras vidas. Y hoy en día la muerte es evidenciada en la falencia que tienen los padres para enseñar, educar, formar a sus hijos. Pero hoy el Señor da una esperanza. Hoy el Señor muestra que hay otro tipo de familia que contrasta a la familia del mundo. Una familia santa, recta, justa, benevolente, una familia donde priman los principios, no los valores, sino los principios del reino de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos padres de familia, cuántos esposos al ver hijos cristianos se asombran y dicen: ¿cuánto quisiera yo tener un hogar así? Pues lo que hoy tengo que decirle es que usted jamás llegará a tener un hogar así. Por más que haga lo que haga, no podrá tener un hogar así si usted no somete su vida a Cristo. Cristo es la causa de que en nuestros hogares haya paz, gozo, justicia de Dios y una armonía celestial en esta tierra. Por eso hoy el Señor le llama: arrepiéntase de sus pecados. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy el Señor le llama y le dice: hay otro modelo de familia, la familia de Dios, que comienza con un padre que adopta al pecador como hijo suyo, para que siendo hijo tenga una familia, tenga unos hijos conforme al modelo de Dios. Venga a Cristo, venga a Cristo, clame a Él. Él y solamente Él puede darle salvación, vida eterna y un hogar hermoso para la gloria de Dios. Amados hermanos, que los padres cristianos seamos ejemplo de amor, ejemplo de cuidado, ejemplo de enseñanza, que seamos para disciplina para nuestros hijos, conforme al mandamiento de Dios. Que criemos a nuestros hijos que son hijos del Señor de una forma correcta, que agrade a Dios y que establezca su reino en la tierra. Ese debe ser el último fin, el fin ulterior, el fin mayor, la meta del supremo llamamiento, el establecimiento del reino de Dios en nuestros hogares y sobre nuestros hijos, para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque esta mañana nos has permitido venir a ti, Señor, para conocer tu santa palabra respecto de la educación, la disciplina, la corrección y el castigo de nuestros hijos. Gracias porque en estos 4 sermones tú nos has ampliado el conocimiento en algunas cosas que aún no conocíamos, nos has reafirmado el conocimiento de lo que hemos conocido y nos has estremecido para que volvamos a la senda antigua, la palabra de Dios, el camino que nos lleva a la vida eterna. La senda antigua es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y Jesús el Señor dijo:
Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra la luz y el entendimiento para poder ser padres conforme al modelo de Dios. Que seamos instrumento de la gloria de Dios, exaltando a Cristo nuestro Señor y estableciendo el reino de Dios en esta tierra, en nuestras familias. A ti y solamente a ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta pronto, mis hermanos. De hoy en 8 días, 9 de la mañana, la escuela dominical con el tema sobre el contexto del Nuevo Testamento, y a las 10:30 el culto al Señor. El Señor le bendiga y los lleve con todo bien en una semana de victoria. Amén.